Aquí comienza Tu palabra dice un tiempo devocional. que aunque pase por el fuego no me quemaré. Una meditación diaria que nos acerca a Dios y a sus propósitos. Yo no temeré. Un tiempo devocional Tu promesa es con el pastor Ángel Fierro. tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Danzando cada temporada. Dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 11, versículos 1 al 4. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. Como David quedó en Jerusalén, y sucedió un día que al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Aquel jovencito llamado David, que venció a Goliat con la ayuda de Dios, ya se había convertido en un rey. Luego de pasar un tiempo en el desierto, Dios había cumplido su promesa. Ahora ya no era un joven más. Ahora era un hombre de reino, un hombre de guerra, y sobre todo, por lo que vemos nosotros en la historia, era un hombre conforme al corazón de Dios, pues Dios mismo dice. Pero aún esos hombres que son conformes al corazón de Dios pueden cometer grandes y gravísimos errores, como los que narrábamos en la palabra de Dios. Es decir, que no importa el grado de espiritualidad que tengas, siempre estarás propenso a caer en un error si no te percatas a tiempo. No importa qué privilegios estés desempeñando, eso no garantiza la espiritualidad total en todo tiempo. Por ello la palabra de Dios nos exhorta y nos dice: el que esté firme, mire que no caiga. La historia bíblica que acabamos de leer, que hemos leído al inicio, comienza haciendo énfasis, ¿no?, en una cosa muy importante, y es esta: en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Así comienza. Y sigue diciendo que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Ahora llama mucho la atención, ¿no?, estas palabras que mencionábamos anteriormente: en el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Qué era David? ¿Acaso David no era un rey? Claro que lo era. Ahora entonces, ¿dónde tendría que estar David? Si todos los reyes, era un tiempo donde todos los reyes salían a la guerra, David tendría que haber estado en la guerra. Sí, tendría que haber estado allí. Pero lejos de ir a la guerra, había enviado a Joab, su hombre que era de confianza, ¿sí?, a sus siervos y a todo Israel a pelear, mientras él se había quedado en su palacio. Y es que nosotros difícilmente nos vamos a percatar que cuando no estamos en el lugar donde deberíamos estar, en el momento determinado, podemos cometer los peores errores de nuestra vida. Todo por no estar en el lugar donde debíamos estar. La historia sigue narrando cómo David al verse en un lugar donde no debía estar, se paseaba, dice la palabra de Dios, por el terrado de la casa real. Sería por el balcón de la casa real. Cuando de repente, dice la historia, vio a una mujer que se estaba bañando, y la Biblia enfatiza en lo siguiente: la cual era muy hermosa. La mujer, que se llamaba Betsabé, era la esposa de Urías el Eteo, uno de los soldados más fieles al rey.
Pero David, dejado llevar tal vez por las emociones carnales, preguntó por ella y pese a darse cuenta que estaba casada, no le importó y la mandó a traer, literalmente para dormir con ella. Increíblemente vemos, ¿no?, como un acto de adulterio de parte del flamante rey David, sí, aquel del cual hemos escuchado desde pequeño y del cual hemos leído muchos salmos de su autoría. El hecho de haber sido utilizado grandemente por Dios para derrotar a un gigante que, cuando recordamos y leemos la historia, atemorizaba al pueblo de Israel. No era razón para decir que David no cometería grandes errores en algún momento determinado de su vida. Lastimosamente, este era ese momento determinado en la vida de David, en donde permitió de pronto que los deseos de la carne, deseos que traicionan al hombre, a la mujer, se apoderaran de él, olvidándose, podemos decir por un momento, de agradar a Dios. Todo esto sucede y sucedió en la vida de David por no estar en el lugar y en el momento en donde no debían estar. Sí, esos momentos suceden cuando nosotros de pronto estamos en un lugar donde no debemos estar. Pues su lugar, según la palabra, él tendría que haber ido a la guerra. Él tendría que haber estado en la guerra, pues era el tiempo de estar en la guerra. Era el tiempo en donde los reyes salían a la guerra. Mas David, dice la palabra de Dios, se quedó en un lugar equivocado. Realmente muchas veces nosotros no nos damos cuenta que cometemos errores gravísimos por estar en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Y no hablo de casualidades, no, sino hablo de causalidad. Pues nosotros somos los que provocamos ese momento, cuando no entendemos en dónde está nuestro lugar. Pudiera seguir contando, ¿no?, más acerca de la historia que acabamos de leer, pero no es mi idea llenar de muchas palabras este escrito, esta narración, ¿no?, esto que hemos contado. El día de mañana seguramente hablaré sobre otro error de David, pero en el que me quiero enfocar en este día es en el hecho de no hacer lo que tendría que haber hecho, de no estar en el lugar donde tendría que haber estado. David tendría que haber estado con sus soldados, acompañándoles en la guerra, con su pueblo en plena guerra, mas su falta de compromiso lo hizo cometer uno de los errores que más le iba a doler, pues no se imaginaba lo difícil que serían los resultados de su mal proceder. Amados hermanos, no permitamos que esos errores arruinen nuestra reputación. No te pasees sobre el tejado, sobre la tranquilidad de donde estás. Cuando tengas que estar en la guerra, no te desubiques sobre el lugar en donde tendrías que estar, porque aparecerán muchas Betsabé, las cuales no podrás obviar, y terminarás cediendo incluso a la tentación que el enemigo mismo te pondrá. Es momento de evaluar dónde es mi sitio, en qué lugar debes estar, en qué lugar tienes que estar, incluso en este momento. Si en la guerra o en el palacio, es hora de que salgamos corriendo, que tomes tu armadura, que tomes tus armas y que vayas a la guerra, porque ahí está tu lugar. Sí, ahí está tu lugar. Pues si te descuidas, seguramente terminarás paseándote en el terrado con grandes probabilidades de fallarle al Señor. Tal vez el balcón de la vida puede ser muy cómodo. Nos permite ver situaciones a la distancia. Pero también a la vez, si estamos en el lugar que no debemos estar, puede ser muy tentador. Pero la guerra es en donde se forjan los verdaderos guerreros. Y allí es donde nos
nos enseña el Señor y nos da grandes victorias. La guerra es la que nos enseña qué tan grande es Jehová de los ejércitos. Por eso en esta hora yo quiero animarte que no te quedes en la comodidad del lugar donde estás. Tal vez dices, yo ya he alcanzado un lugar, ya he alcanzado una meta y quieres tranquilizarte en ese lugar donde estás, pero no, que no sea ese el momento. Recuerda que has sido llamado para ganar grandes batallas. Si estás en el lugar equivocado, es muy probable que tengas que lamentar el no haber salido a batallar. Es muy probable que tengas que lamentar el haberte quedado en el lugar y el momento equivocado. Tú eliges lo que hacer hoy día. Tú eliges dónde estar hoy día. Tú eliges estar en la guerra donde Dios te ha llamado o en la comodidad de donde hasta ahora has llegado. Pero por sobre todas las cosas, ten la plena seguridad que si sales a la guerra, ahí comprenderás y te harás un verdadero guerrero y comprenderás cuán grande es Jehová, Dios de los ejércitos. Usted escuchó Un Tiempo Devocional. Si desea contactarse con nosotros, puede hacerlo a través del +549 2945 41 86 07 o a nuestro email tiempodedevocional2019@gmail.com. Búscanos en www.fmvidanueva.com.ar. Cada temporada. Un tiempo devocional.